El secreto que nadie te contó para criar hijos exitosos. Hoy te hago una promesa sincera. Si me acompañas hasta el final de este video, descubrirás qué es lo que realmente impulsa el éxito de tus hijos desde adentro y cómo empezar a construirlo hoy mismo, en tu hogar, con gestos sencillos y profundamente humanos. No se trata de otra técnica milagrosa ni de un programa de rendimiento. Es una guía para que tu hijo se vea a sí mismo con dignidad, valentía y sentido, incluso cuando el mundo no lo aplauda. Tal vez te resulte familiar esta situación. Notas impecables, medallas, reconocimientos, y en el silencio de la habitación, una mirada cansada, un corazón inquieto, respiraciones entrecortadas. ¿Alguna vez has sentido la tensión de desear lo mejor y al mismo tiempo sospechar que algo esencial falta? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tanto esfuerzo, tu hijo parece vivir al límite, como si cualquier error pudiera destruirlo por completo? ¿Y si lo que falta no es más esfuerzo, sino una base diferente? Tras años trabajando con familias, en la práctica clínica y estudiando psicología y neurobiología, descubrí un secreto que nadie te ha contado y que lo cambia todo. El innocence. Verdadero éxito nace del autoconcepto. Es la imagen que tu hijo tiene de sí mismo cuando nadie lo ve, lo que cree que es capaz de hacer, lo que piensa que merece, el valor que reconoce en sí mismo. El cerebro en desarrollo, sobre todo en la infancia y la adolescencia, transforma las experiencias repetidas en patrones internos. Puedo hacerlo, puedo aprender, soy valioso, o dolorosamente todo lo contrario. Quizás te enseñaron a confundir el amor con el control, el cuidado con la sustitución. Déjame hacerlo por ti. ¿Cuántas veces, sin darte cuenta, esa frase ha significado no eres capaz? ¿Cuántas veces el miedo al fracaso le ha robado a tu hijo la oportunidad de descubrir la fortaleza, la paciencia y la autosuficiencia? No es tu culpa, es el guión que heredamos. Pero hoy puedes cambiar la historia. Imagina, por un momento, un futuro cercano. Tu hijo se enfrenta a un nuevo reto. Su corazón se acelera, sus manos sudan, pero recuerda lo aprendido en casa. Identifica la emoción. Respira, da un paso, comete algunos errores, lo vuelve a intentar, y al lograrlo, siente algo que ninguna nota puede expresar, un orgullo genuino por lo que ha construido desde dentro. ¿Puedes visualizar el brillo en sus ojos? ¿Puedes imaginarte a su lado, presente y tranquilo? Sin tomar las riendas, sino siendo su refugio. Te guiaré en este cambio, con los pies en la tierra y con cariño. Transformaremos la presión en autonomía progresiva, el miedo al fracaso en un fracaso seguro, la necesidad de aprobación externa en una motivación significativa, y te mostraré cómo pequeños rituales, el lenguaje, los límites, los microdesafíos, activan los circuitos de competencia y pertenencia en el cerebro. No necesitas más horas en el día, necesitas una dirección diferente. Para continuar, les hago una petición sencilla y sincera. Comprueben si ya están suscritos al canal y si este contenido les gusta, por favor, denle a me gusta. Este gesto no es solo una cifra, es un hilo que lleva este mensaje a otros padres que, como ustedes, quieren criar a sus hijos con menos culpa y más honestidad. Es una cadena de apoyo que se extiende cuando alguien decide respirar hondo y hacer las cosas de otra manera. Así que les pregunto, ¿qué historia está escribiendo su hijo sobre sí mismo ahora mismo? ¿Qué frases repite cuando se equivoca? ¿Qué cree merecer cuando nadie lo ve? Hoy comprenderán cómo nacieron estas respuestas y cómo, con pequeñas y constantes decisiones, podemos sembrar otras nuevas. El secreto que nadie les contó no está lejos ni es complejo. Comienza cuando el amor enseña a ver, sentir, intentar y levantarse. Y a partir de aquí, cada palabra será un paso hacia ese reencuentro. Hay una escena que se repite en casi todos los hogares. Un padre o una madre apresura las manitas de su hijo. Déjame hacerlo a mí. Es rápido, práctico, eficiente. El vaso no se cae, el jugo no se derrama, la ropa combina. Y sin darnos cuenta, el amor se transforma en una barrera invisible entre el niño y su propia capacidad de existir. Porque cuando le quitamos a alguien el derecho a intentarlo, también le quitamos el privilegio de descubrir que es capaz. La autonomía nace de la fricción. Es como el fuego que necesita una chispa. Un niño que aprende a intentarlo, a fracasar y a volver a empezar, desarrolla una llama interior que ningún halago externo puede encender. Al principio es torpe, la leche derramada, el cordón mal atado, la tarea olvidada. Pero el cerebro, en ese preciso instante,
está construyendo algo extraordinario. El puente entre la intención y la acción. Es ahí, en el caos controlado del ensayo y error, donde nace el autoconcepto. Quizás recuerdes un momento así de tu infancia, cuando te permitieron hacerlo solo. ¿Recuerdas la mezcla de miedo y emoción? El error seguido de una sonrisa que decía, ¿lo logré? Ese recuerdo, por pequeño que sea, dejó una huella de poder silencioso. Eso es lo que constituye la base de la confianza. La sensación de que, incluso sin ayuda, puedes seguir adelante. Y si, a lo largo de la vida, esa sensación se ha borrado por las críticas, las comparaciones o el exceso de entusiasmo, nunca es tarde para recuperarla. El cerebro cambia, y el corazón también. Piensa en lo que sucede cuando una mariposa intenta salir de su capullo. Si alguien, por compasión, corta el hilo prematuramente, jamás aprenderá a volar. El esfuerzo de liberarse es lo que fortalece sus alas. Lo mismo ocurre con nuestros hijos. La incomodidad del intento es el ejercicio que los prepara para la vida. Y cada vez que les impedimos esforzarse, les robamos la fortaleza emocional que los sostendría en el futuro. Pero en nuestro interior se esconde un miedo sutil, el miedo a ver sufrir a nuestros hijos. Es casi instintivo. Queremos evitar el llanto, el fracaso, la frustración. Queremos protegerlos del mundo. Pero sin darnos cuenta, esta protección los debilita. Criamos hijos que no toleran la incomodidad, que buscan atajos, que confunden el amor con la dependencia. Y lo más doloroso es que lo hacemos impulsados por el amor más puro que existe. El dolor no reside en la intención, sino en el exceso. Ahora cierra los ojos un momento e imagina el futuro. Tu hijo con una mirada serena y segura, capaz de resolver un problema sin derrumbarse. Obsérvalo afrontar un reto con paciencia, sintiéndose orgulloso de haberlo logrado solo. Siente la calma que te invade al observarlo desde lejos, sabiendo que ya no necesita tu intervención, solo tu presencia. Esta imagen no es una fantasía, es un reflejo de lo que sucede cuando el amor elige confiar. La autonomía no es abandono, sino una invitación al autodescubrimiento. Es el gesto que dice, creo en ti. Y esa frase, pronunciada en silencio, vale más que cualquier ayuda. Porque cada pequeño éxito logrado por mérito propio refuerza un circuito cerebral que afirma, soy capaz, tengo poder sobre mi vida. Este es el fundamento de una autoestima sana y el primer paso hacia la verdadera libertad emocional. Pregúntate, ¿cuántas veces impides que tu hijo A lo intente por miedo a verlo A frustrado A? ¿Cuántas veces repites acciones que desearías haber hecho de otra manera en tu infancia? ¿Y si, a partir de hoy, sustituyeras el impulso de controlar por la decisión de confiar? ¿Qué cambiaría en ellos, As, y en ti? La autonomía progresiva es más que un método. Es una filosofía silenciosa de amor. Es el arte de guiar sin agobiar, de cuidar sin aprisionar, de amar sin asfixiar. Es mirar al niño y ver, tras sus tropiezos, a un ser humano en construcción, con su propia luz, su propio ritmo y la increíble capacidad de aprender de la vida. Y cuando esa luz brilla, todo el mundo a su alrededor comienza, poco a poco, a transformarse. Hay algo profundamente humano en nuestro miedo a cometer errores. Desde pequeños, aprendemos que fracasar es vergonzoso, que decepcionar a los demás es el peor destino posible. Crecemos creyendo que equivocarse es lo opuesto a ganar, cuando, en realidad, es el fundamento invisible de todo logro auténtico. Los errores, si se analizan con detenimiento, son un reflejo de nuestra valentía. Demuestran que lo intentamos, que nos atrevimos a salir de nuestra zona de confort, que estamos en constante evolución. Pero ¿por qué es tan difícil permitir que nuestros hijos fracasen? ¿Por qué nos oprime el pecho la sola idea de verlos frustrados? Quizás porque, en el fondo, aún cargamos con las heridas de cuando nos castigaron por cometer errores. Cada vez que oímos, deberías haberlo hecho mejor, o ¿cómo pudiste arruinarlo?, hacemos una promesa silenciosa. Mis hijos no pasarán por eso. Pero al intentar evitarles eso, repetimos el mismo patrón, solo que de otra manera. La verdad es que el fracaso no destruye. Lo que destruye es crecer sin aprender a afrontarlo. Cuando un niño comete un error y recibe empatía, su cerebro registra algo poderoso. Puedo fracasar y aún así ser amado. Este registro lo cambia todo. Reconfigura la forma en que el sistema nervioso responde a la frustración. El niño deja de asociar los errores con el miedo y comienza a asociarlos con el aprendizaje. Es el nacimiento de la resiliencia, no como un concepto, sino como una sensación corporal de seguridad. ¿Cuántas veces, como adulto, todavía te sientes culpable por cometer errores?
¿Cuántas veces intentas ocultar tus tropiezos, fingiendo ser perfecto? ¿Y si te dijera que es precisamente esa fragilidad la que podría enseñarle a tu hijo más que cualquier palabra? Imagina una escena sencilla. Un padre se disculpa tras perder los estribos. Mira a su hijo a los ojos y le dice: «Yo también me equivoco y estoy aprendiendo a hacer las cosas de otra manera». En ese momento algo se rompe en el ciclo generacional. El error deja de ser un abismo y se convierte en un puente. Quizás te sorprenda saber que el cerebro humano aprende más de los errores que de los aciertos. Cuando fracasamos, las regiones cerebrales vinculadas a la memoria, la atención y la creatividad se activan como un mapa en construcción. Es en ese momento de incomodidad cuando el cerebro se reorganiza, buscando nuevos caminos. Biológicamente, el fracaso es una invitación al crecimiento, pero el miedo que sentimos al cometer errores nos hace rendirnos antes de que podamos aprender. ¿Cómo sería la vida si pudiéramos ver los errores como maestros en lugar de enemigos? El fracaso es una escuela que el éxito no puede reemplazar. Enseña humildad, paciencia y discernimiento. Enseña que el valor de una persona no reside en el resultado, sino en la voluntad de volver a intentarlo. Un niño que crece en un hogar donde se permiten los errores aprende a desenvolverse con ligereza en el mundo. No necesita ocultar sus defectos ni fingir ser invencible. Sabe que puede volver a empezar. Y eso, en el fondo, es lo que todos anhelamos en secreto. El permiso para empezar de nuevo sin vergüenza. ¿Te has dado cuenta alguna vez de lo agotador que puede ser el perfeccionismo? ¿De cómo el miedo a equivocarnos nos transforma en versiones rígidas y ansiosas de nosotros mismos? ¿Y si el verdadero amor aceptara la imperfección? ¿Y si mirara los errores y dijera: «¿Aún así eres suficiente»? Quizás esta sea la revolución silenciosa que necesitamos en casa. Enseñar que amar no se trata de exigir perfección, sino de ofrecer un espacio seguro para que la otra persona sea humana. En los comentarios, comparte. ¿Cuántas veces un error te ha enseñado más que un éxito? ¿Cuántas veces una caída te ha abierto una nueva puerta? Estas historias, al ser contadas en voz alta, sanan algo colectivo. Porque en el fondo, todos intentamos lo mismo: aprender a caer con más delicadeza. Los errores no son el fin, son el intervalo donde el corazón aprende a respirar de otra manera. Son el terreno fértil donde nace la sabiduría. Y cuando un niño lo comprende, cuando un adulto lo redescubre, algo se transforma para siempre, en la mente, el cuerpo y el alma. Es ahí, entre el dolor y la comprensión, donde comienza a florecer el verdadero éxito. Existe un silencio que solo existe en quienes viven para complacer. Es el sonido apagado de un corazón que ha aprendido a medir su valía por los aplausos ajenos. Muchos niños crecen así, rodeados de expectativas, recompensas y comparaciones. Hacen todo bien, reciben sonrisas, pero cuando están solos, algo en su interior se apaga. La neurociencia lo llama motivación extrínseca, pero el cuerpo lo siente como un vacío, el peso de existir solo cuando alguien observa. En 2023, una investigación reveló que el 72% de los adolescentes afirmaban no saber quiénes eran fuera de la aprobación de sus padres, profesores o las redes sociales. 7 de cada 10 jóvenes que parecen seguros de sí mismos, en realidad, están creando una imagen pública. Es alarmante pensar que, en una era de tanta conectividad, estemos creando una generación entera que desconoce su propia voz. Pero la buena noticia es que el cerebro puede reaprender a escucharse a sí mismo, y ahí radica el poder de la conexión y la motivación genuina. Piensa en una vela encendida. No necesita foco, solo el oxígeno adecuado. La motivación intrínseca es ese oxígeno. Surge cuando lo que hacemos tiene sentido. Cuando un niño se siente libre para explorar, elegir, equivocarse, crear, sucede algo mágico. La alegría de vivir vuelve a palpitar. La dopamina deja de ser un bien preciado y se convierte en combustible interno. El cerebro empieza a liberar este neurotransmisor no solo cuando hay una recompensa, sino cuando hay significado. Es la diferencia entre estudiar para complacer y estudiar porque el conocimiento despierta fascinación. Pero esto solo es posible cuando el amor de los padres no depende del rendimiento. Cuando la mirada al niño dice: «Te quiero por quien eres, no por lo que haces». ¿Cuántos de nosotros lo hemos oído de verdad? ¿Cuántas veces nuestra autoestima se ha construido sobre elogios condicionales? Genial, has sacado un 10. ¡Qué bien! ¿Y qué pasa cuando no llega el 10? ¿Cuando el orgullo se esconde? Los niños aprenden rápido. Si me equivoco, no soy lo suficientemente bueno. Y esta creencia crece con ellos, disfrazada de ambición, revestida de productividad, pero sigue siendo miedo. Miedo a no ser amados, miedo a decepcionar. ¿Cuántas decisiones adultas nacen de este miedo?
¿Cuántos matrimonios, carreras y elecciones se ven moldeados no por el deseo, sino por la necesidad desesperada de demostrar algo? Hay una escena que me gusta imaginar. Una madre y su hijo de 8 años están en la cocina. El niño intenta hacerse un sándwich, el pan se cae, el queso se pega a la sartén. Se frustra, pero antes de que ella pueda intervenir, simplemente lo observa y sonríe. «Inténtalo de nuevo», le dice con calma. Él respira, vuelve a intentarlo y lo consigue. Y ella lo abraza, no porque le haya salido perfecto, sino porque no se rindió. En ese instante, su cerebro registra una de las lecciones más poderosas que existen. Puedo intentarlo, fracasar, y aún así, ser amado. Ninguna teoría psicológica supera el poder de ese momento. Pero hay algo aún más profundo. Nuestros hijos aprenden mucho más de lo que nos ven hacer que de lo que decimos. Observan cómo reaccionamos ante el fracaso, cómo nos hablamos a nosotros mismos cuando sufrimos. Un padre que se culpa de cada error inculca culpa. Una madre que se acepta a sí misma inculca compasión. El aprendizaje más transformador es el que surge de la coherencia emocional. ¿Te has observado alguna vez reaccionando ante un error reciente? ¿Qué vio tu hijo en ese momento? ¿Vio a un adulto en conflicto consigo mismo o a alguien capaz de respirar y seguir adelante? Quizás ahí reside el secreto. No en la perfección, sino en demostrar que es posible volver a empezar con ligereza. La motivación intrínseca, en su esencia, es una herencia emocional. Cuando los niños comprenden que la alegría de vivir proviene de su interior, aprenden a no depender de los aplausos. Aprenden a conmoverse por el amor, no por el miedo. Y un niño que se reconcilia con su propio valor no necesita competir con nadie, simplemente florece. Hay una belleza silenciosa en este despertar. Es el momento en que el caos se transforma en calma, el miedo en valentía, el vacío en reencuentro. Es cuando el niño interior de cada uno comprende que puede descansar, porque por fin ha entendido. No necesita demostrar nada para merecer ser amado. Y es en ese preciso instante cuando la mente, al fin, comienza a transformarse. Llega un punto en que la teoría se encuentra con la vida, cuando comprender ya no basta. Sentir es esencial. Es el momento en que el conocimiento abandona el reino de las ideas y toca la realidad, donde se pone a prueba el amor, se revela el miedo y el autoconcepto se muestra tal como es. Hasta ahora, hemos hablado de autonomía, error, motivación y conexión. Pero ahora, todo se reduce a una sola pregunta. ¿Quién estás ayudando a tu hijo a creer que es? Hay padres que construyen castillos alrededor de sus hijos, creyendo que así los protegen. Y hay otros que, con manos temblorosas, les ofrecen una pequeña linterna, diciéndoles: «El camino es tuyo, pero aquí estaré, a tu disposición». Lo primero crea dependencia. Lo segundo, confianza. Y la confianza es la raíz de toda libertad emocional. Porque el verdadero amor no construye vallas, sino alas. Recuerdo a una niña de 12 años que, tras sacar mala nota, rompió su examen en silencio. Cuando le pregunté por qué, respondió: «No quería que mi madre viera que no soy perfecta». Esas palabras me resonaron como una confesión colectiva. ¿Cuántos niños, a distintas edades, intentan ocultar sus defectos para seguir siendo amados? ¿Cuántos adultos siguen viviendo con el mismo miedo disfrazado de responsabilidad? Es difícil darse cuenta de que, a menudo, criamos hijos con títulos pero sin rumbo, con inteligencia pero sin autoestima. Y todo esto proviene de una idea errónea muy antigua: creer que el valor viene de fuera, cuando siempre ha nacido en el interior. El éxito, cuando no se basa en la autoestima, se convierte en una prisión dorada, hermosa por fuera pero vacía por dentro. La buena noticia es que el ciclo se puede romper. El cerebro es plástico, el amor es flexible y el tiempo sigue siendo generoso con quienes deciden cambiar. Un gesto de escucha, una petición de perdón, una mirada que dice «te veo». Todo esto reprograma los circuitos neuronales. Cada interacción es una oportunidad para reprogramar la mente para la seguridad, el afecto y la realidad. Piensa en cuántas veces tu hijo buscó tu aprobación y tú, sin darte cuenta, respondiste con un «podría ser mejor». ¿Y si la próxima vez la respuesta fuera diferente? ¿Y si le dijeras «veo tu esfuerzo y eso me llena de orgullo»? ¿Qué sentiría? Quizás alivio, quizás una lágrima, quizás el comienzo de una nueva forma de ser. La vida es un juego de espejos. Lo que les mostramos a nuestros hijos es lo que aprenderán a reflejar en sí mismos. Si solo les mostramos amor por el resultado, aprenderán a ocultar sus defectos. Si les mostramos compasión por el proceso, aprenderán a crecer sin miedo.
Y un niño que no teme cometer errores es un niño que se atreve a ser íntegro. Cierra los ojos un momento. Imagina los sonidos de un hogar donde reina la libertad de ser humano. Risas y lágrimas conviven. Los errores se corrigen sin humillación. El éxito se celebra sin comparaciones. Hay calma en el ambiente, no por la ausencia de conflicto, sino por la seguridad que reside en el vínculo. Así nace la verdadera fortaleza emocional, no de la perfección, sino de la paz que da el amor en medio de la imperfección. Ahora, respira hondo y pregúntate, ¿qué hay en ti que aún necesita perdón para poder enseñar a perdonar? ¿Qué parte de tu pasado aún anhela ser aceptada antes de que puedas aceptar a otra persona? Quizás el siguiente paso no sea enseñarle nada a tu hijo, sino aprender a verte a ti mismo con los ojos con los que siempre has deseado que te vieran. Hasta ahora, el camino recorrido se ha centrado en la comprensión. De ahora en adelante, se tratará de aplicarla, no en teoría, sino en la práctica. Una conversación, un abrazo espontáneo, un silencio acogedor. Es en este terreno sencillo donde madura el amor y florece la autoestima. Porque, al fin y al cabo, educar es esto: aprender, junto a quienes amamos, a vivir de una manera más plena y auténtica. Y esta es la semilla que ahora les invito a sembrar. Todo lo que has escuchado hasta ahora ha sido un camino de regreso a casa, no al hogar físico, sino al hogar interior, donde reside la voz que dice, soy suficiente. Es aquí, en este momento de silencio, donde comienza la verdadera transformación. Porque comprender es fácil. Vivir lo que comprendes es lo que cambia tu destino. Y a partir de hoy, el destino comienza en las pequeñas cosas, en la mirada que diriges por la mañana, en el tono de voz que usas para responder, en el espacio que creas para sentir antes de reaccionar. El dolor que te trajo hasta aquí fue, de hecho, la invitación. El miedo, la ansiedad, la culpa, el agotamiento, todo ello eran señales de que algo en tu interior pedía reconexión. Ahora lo sabes. El éxito que de verdad importa nace del autoconcepto. Y el autoconcepto se construye en el día a día. No en teorías, sino en acciones. Es la suma de pequeñas decisiones. Escuchar en lugar de controlar, permitir en lugar de corregir, confiar en lugar de anticipar. Imagina tu hogar como un campo fértil. Cada palabra, una semilla. Cada silencio, un clima. Lo que siembras se repite en la mente de tus hijos y en la tuya. Por lo tanto, tu plan de transformación no comienza con grandes cambios, sino con un pacto íntimo. Cada vez que sientas la necesidad de arreglar las cosas, elige estar presente. Cada vez que surja una crítica, sustitúyela por curiosidad. Cada vez que el miedo grite, recuerda que el amor no es la ausencia de dolor, sino la valentía de permanecer. El primer paso es la conciencia. Obsérvate, sin juzgarte. Simplemente observa cuándo repites inconscientemente patrones que alguna vez te hicieron daño. La conciencia abre la puerta a la elección, y la elección es el comienzo de la libertad. El segundo paso es el vínculo. Crea rituales sencillos que alimenten el amor en su forma más humana. Podría ser el minuto de orgullo antes de dormir, un momento en el que tú y tu hijo recuerden algo que intentaron, aunque no haya funcionado. Podría ser el silencio del abrazo, donde ninguno de los dos necesita decir nada, solo estar juntos. El tercer paso es el lenguaje. Empieza a nombrar lo invisible. Cuando tu hijo se enfade, no le digas, deja de llorar. Dile, sé que duele. Cuando te equivoques, dile, estoy aprendiendo. Las palabras sanan cuando sustituyen el miedo por la presencia. Y el cuarto paso es el ejemplo. Cultiva en ti mismo el mismo amor que quieres enseñar. Tus hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres reales, dispuestos a transformarse. Ahora visualiza el futuro que surge de esta nueva forma de ser. Imagina a tu familia sentada a la mesa, sin prisas. Hay risas, pero también espacio para el silencio. Hay errores, pero ya no te agobian. Hay amor, y reina la calma. Tus hijos crecerán sabiendo que pueden ser quienes son. Y tú, poco a poco, te sentirás más ligero, más íntegro, más auténtico. Porque cuando un corazón aprende a aceptarse a sí mismo, le enseña al mundo lo que es el verdadero amor.